Oigan, y nuestro programa sigue y ustedes saben que es día martes y los días martes son días de Diego Pardou. Así que ya se está instalando entonces nuestro panelista de los días martes. Y yo les cuento entonces que el gobierno del presidente José Antonio Kast atraviesa un momento paradójico políticamente. Mientras algunas encuestas muestran un leve rebote en aprobación tras semanas difíciles, persisten señales de desgaste profundo en expectativas económicas, confianza ciudadana y percepción de improvisación. La discusión sobre el rumbo del gobierno comienza además a cruzarse con comparaciones internacionales, particularmente con el fenómeno político de Donald Trump y el modelo MAGA en Estados Unidos. Gobiernos con fuerte control institucional, bases electorales muy cohesionadas, alta polarización y capacidad de ordenar mayorías legislativas. Hoy somos testigos entonces de otra forma de política con la que se golpea la agenda, la crítica al gobierno anterior, en una acción política que comenzó con el informe de finanzas públicas y la denuncia de Quirós sobre un presunto error de cálculos. Ahora la bancada del Partido Nacional Libertario anuncia una acusación constitucional contra Nicolás Grau. Hoy conversamos con Diego Pardou, analista político y ministro del gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Diego? Bien, feliz de estar acá de nuevo otro martes. Otro martes de Diego. Oye, Diego, no podemos pasarlo por alto. La oposición a Boric levantó en su momento una acusación constitucional en tu contra. Sí, claro. ¿Qué piensa de la herramienta y su uso político hoy? Que se sabe que se anunció contra el exministro de Hacienda. O sea, yo lo dije en su momento, creo que obviamente el poder legislativo tiene toda la legitimidad democrática para utilizar sus herramientas constitucionales, pero yo creo que también el poder legislativo le falta un poquito una reflexión acerca de en qué medida el uso que se está haciendo de esas herramientas también la va desgastando. Eh, la primera acusación constitucional, al menos la que yo recuerdo, la primera acusación constitucional exitosa, fue contra un juez de la Corte Suprema que tenía, por un lado, digamos, relaciones evidentes con casos de corrupción y que además había tenido una historia muy compleja en causas de derechos humanos. Esto fue, digamos, a principios de la democracia. Y fue una acusación que concitó cierto respaldo transversal, porque obviamente era necesario dar una señal de ese tipo. Yo creo que se ha ido trivializando el uso de la acusación constitucional. A mí me tocó enfrentar una. Básicamente los hechos eran completamente falsos, pero bueno, afortunadamente en el Senado efectivamente hubo un número importante de senadores de la entonces oposición que vieron esto y no estuvieron dispuestos, digamos, a seguir con ese juego. Y yo recuerdo, de hecho, las intervenciones de algunos senadores de oposición, en particular de la senadora Aravena y del senador Chaguán, que fueron en esa línea, digamos, como retomemos la acusación constitucional con la importancia que tiene como una herramienta, digamos, significativa y que primero tiene que basarse en hechos falsos, no en rumores, no en especulaciones. En el caso mío, era tan absurda la acusación constitucional que los diputados de la entonces oposición, básicamente de la UDI, hacían una serie de acusaciones por un viaje de Estado que yo había hecho a China, donde los mismos diputados de la UDI habían estado, digamos, y habían participado en todas las reuniones. Entonces era todo bien difícil de entender desde una perspectiva constitucional. Obviamente esta acusación constitucional no todavía, digamos, todavía está en anuncio, habrá que ver digamos, cuáles son los hechos que se le imputan. Yo conozco a Nicolás desde hace mucho tiempo y, digamos, no me cae ninguna duda que esto debe ser un invento, creo yo, tratando de distraer la atención, tratando de llevar las cosas a la narrativa que hubo inicialmente en un principio por parte del gobierno, que es una narrativa muy de trinchera, muy de disputar con el gobierno anterior. Y, o sea, por un lado yo creo que el llamado es a retomar la acusación constitucional como lo que es, algo en serio, que hay que tomarse en serio, porque nuestras instituciones están en un proceso largo de deslegitimación y si seguimos, digamos, cavando ese hoyo después, como país va a ser muy difícil salir de eso.
Y segundo, también la invitación a la misma coalición de gobierno es a mirar las encuestas de opinión. Digamos, esos no son los temas que le importan a la ciudadanía. La ciudadanía lo que le importa es que hay avances concretos en materia de seguridad, digamos, hay una preocupación ahí evidente, y también que haya una mayor preocupación en la economía de bolsillo, digamos, que se ayude a la gente a pasar por este invierno que está empezando y que va a ser difícil desde el punto de vista del costo de la vida. ¿Y Creo cómo que se relaciona entonces, lo podríamos relacionar entonces esta acusación constitucional que fue anunciada con el cambio de gabinete, la cuenta pública y el control de la agenda? ¿Se puede relacionar con eso? yo tengo la impresión, no lo sé, pero no me da la impresión de que esto sea algo que venga del Ejecutivo, sino que más bien de las propias bancadas que están tratando de ganar un espacio, porque efectivamente un poder ejecutivo que tiene el control de la Cámara tiende a opacar el protagonismo de los parlamentarios, entonces quizás están buscando un protagonismo por ese lado. Pero yendo a la síntesis de la semana, efectivamente esta fue una buena semana para el gobierno, en el sentido de que si tú miras la aprobación neta del martes pasado era de -22, ahora es de -14, sigue siendo negativa, y es un aumento, digamos, de 8 puntos. A mí Esto, nunca, esto sí que es control de agenda, ¿no? sí, nunca lo hemos hecho, pero creo que quizás vale la pena explicar un poco por qué nos fijamos tanto en la aprobación presidencial. Ok, vamos con eso. Sobre todo cuando tú vas en segunda vuelta, eliges como entre dos alternativas, ¿cierto? Entonces es como que la mente recuerda siempre el porcentaje con el que ganó, ¿sí? Entonces, José Antonio Cast gana con un 55-60% de los votos por ahí. Y eso significa que por el otro lado tenías algo así como 40-45, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno esperaría ver en una aprobación, y eso era más o menos los números que tenía inicialmente, antes de asumir, y más o menos a principios de marzo, cuando asumió. Cuando hablamos de un neto negativo de -15 puntos, estamos hablando de exactamente el anverso, digamos, de la posición. Estamos hablando de algo que está más bien en el 58-42 en contra, ¿cierto? Algo de esa naturaleza. Ahora, efectivamente, en la última semana repunta porque controla la agenda. Si uno mira, digamos, la pregunta que nosotros siempre miramos de CADEM de los domingos, que es cuál es la noticia de la semana, las dos noticias de la semana, el avance de la reforma legislativa y el cambio de gabinete, son noticias controladas por el Poder Ejecutivo, y ello contrasta con lo que habían sido otras semanas donde las noticias eran noticias más bien flanco y contrarias, digamos, al control del gobierno. Y efectivamente el cambio de gabinete descomprimió un poco, ¿o no? Bueno, cuánto descomprime o no, eso es más bien cualitativo, digamos, que tiene que ver con la percepción de las fuerzas políticas. Lo que sí es cierto es que fue una noticia de alto conocimiento, o sea, en el mismo CADEM un 95% declara conocer el cambio de gabinete, y un 87% dice que está de acuerdo, en criterio un 84% dice conocer el cambio de gabinete, y un 72% está de acuerdo. Cifras todas muy parecidas, también hay una encuesta específica sobre esto de Panel Ciudadano de la UDE, que es una encuesta muy buena en términos de calidad, que también tiene números similares. Vamos justamente a ese detalle, porque la gente tal vez no lo sabe, pero ¿por qué la Panel Ciudadano es diferente a la CADEM? La Panel Ciudadano es un panel. Eso significa que invierte mucho más recursos en tener un panel razonablemente estable de personas, y por lo tanto esto que uno hace de seguir una misma pregunta en el tiempo es mucho más preciso cuando tú tienes un panel que cuando tú tienes una encuesta que va cambiando la muestra. Las encuestas siempre son algo que, una serie de preguntas que se le hace a una población objetivo, muchos de ellos no responden y otros responden, y dentro de los que le responden tú consideras esa respuesta. Para el ciudadano es una encuesta que invierte mucho más recursos y tiene un panel estable, y por lo tanto también sabe mucho más respecto de las personas que responden. Saben su posición política, saben si tienen la tendencia de ir a votar o no. Entonces, la granularidad con la que te dicen o con la que te detallan las respuestas de sus preguntas es mejor que las de otras preguntas. Y por un lado,
del análisis. También suelen hacer análisis interesantes, pero sobre todo es que invierten mucho más recursos en la confección de la base de datos. En esta encuesta viene algo súper interesante, que es que pese a que hay un apoyo mayoritario al reemplazo de los miembros del gabinete saliente, hay primero una señal de alerta en el neto de aprobación, que en el neto de aprobación de Panel Ciudadano de UDE es más grande que en el de CADEM. En el de Panel Ciudadano es como cerca de -20. O sea, ahí estamos hablando de algo así como un 60% de rechazo, 40% de aprobación. Eso es una diferencia de 20 puntos. O sea, si hicieras un plebiscito, perdería 60-40, que es una diferencia muy ostensible. Y que además se vuelve como -30 entre votantes habituales, que son los votantes más politizados, los que consumen, por así decirlo, más noticias de política. Y además también tienen un dato bien interesante, que es que un 45% de los encuestados considera que esto es una señal de improvisación. Entonces, básicamente te ponen dos relatos alternativos, como corrección de problemas que existían o improvisación. Y mayoritariamente, o sea, un 45% elige el relato de improvisación, solo como un 40% elige el de reacción. Ahora, también hay que ser claro que esto es principalmente en votantes que se definen de centro izquierda y de izquierda, en votantes que se definen como de derecha y centro derecha, que es como el núcleo duro de aprobación del gobierno. La percepción de improvisación es mucho menos. Es mucho menor. También hemos estado siguiendo el estado de ánimo de los chilenos con este gobierno. ¿Cómo está el pesimismo? ¿Cómo está? Lo hemos estado siguiendo también. Había aumentado, después tuvo una pequeña variación. Ahora, ¿cómo? Es clara la señal digamos, de pesimismo. Justo Criteria traía dos preguntas también longitudinales que uno puede hacer el seguimiento desde marzo. Y las expectativas caen, digamos, significativamente. O sea, tú tienes al principio del gobierno la creencia de que la delincuencia iba a mejorar era un +30 y ahora está en -10. Digamos, el sentimiento respecto de hacia dónde va la economía nacional, en abstracto, pasa desde +10 a -10. Y la percepción de la situación económica personal pasa de +20 a -3. O sea, digamos, es todos cambios muy significativos desde números positivos, o sea, un optimismo a comienzos de marzo con el nuevo gobierno a un pesimismo mayoritario, o sea, un mayoritariamente pesimista en todas las dimensiones relevantes, o sea, economía de bolsillo, economía doméstica, economía en abstracto, pensando en el país, y también la idea de la percepción de seguridad. O sea, en general hay un pesimismo instalado digamos, en la opinión pública chilena, teniendo en cuenta además que todavía no empieza el invierno, que como hemos hablado en otras oportunidades, todos estos indicadores tienen un efecto de calendario en términos generales. En septiembre la gente está más feliz que en julio y agosto. Ahora, le queda un evento importante al gobierno, que es la cuenta pública. La cuenta pública... que va a ser difícil también esta primera cuenta pública, ¿o no? Bueno, hay que ver. La cuenta pública, desde una perspectiva del control de la agenda, es una oportunidad donde la institucionalidad, te regala una oportunidad de controlar mucho rato la agenda. ¿Por qué? Hay que pensar que básicamente todo el hito republicano de la cuenta pública está lleno de símbolos de poder que tratan como de replicar una ceremonia como de matrimonio entre el líder o la lideresa con la república. Está, digamos, llega en el auto a Valparaíso, entra por las puertas del Congreso Pleno, recorre entre aplausos el espacio entre, digamos, la entrada y el escenario, como una especie de, digamos, como si fuera una iglesia, y toma el escenario y le dirige las palabras a la República, que de alguna manera son como sus votos. Entonces, todo el simbolismo digamos, de la cuenta pública está hecho para empoderar a los presidentes. Te decía que tal vez puede ser difícil porque vemos un gobierno también que
que va a llegar con la... Ahora sí que sí tiene que presentar un plan de seguridad. Sí. Entonces, tiene Bueno, poco dijeron que no, dijeron porque dijeron ayer o anteayer el ministro entrante que entendían que era suficiente con el programa que había dejado el gobierno anterior y que lo que iban a hacer era anuncios, no un programa propiamente tal. Pero esta primera solamente podría mostrar los avances del gobierno anterior o criticar al gobierno anterior. Yo tiendo a pensar que van a hacer lo segundo, pese a que en su inauguración estaba, digamos, este plan 90, Claro. que supuestamente estaba destinado a que a que el gobierno rindiera cuenta en la cuenta pública sobre digamos, sobre esos 90 días. Yo creo que no lo van a hacer. Ahora, si uno mira la historia para atrás, ni Piñera 2 ni Bachelet 2 tuvieron saltos significativos para sus primeras cuentas públicas. Piñera tuvo más 3, Bachelet, digamos, un efecto nulo, digamos. Ambos venían en mucho mejor pie, eso sí, tanto Piñera en su segundo mandato como Bachelet en su segundo mandato venían en mucho mejor pie en términos de aprobación ciudadana que este gobierno. El que venía de alguna manera digamos, con dificultades de opinión pública era el gobierno del presidente Boric, y ese sí tuvo un salto significativo en la cuenta pública de 8 puntos en su primera cuenta pública y de 10 puntos en su segunda cuenta pública. Entonces ahí se acuñó esta idea de que hay un efecto de cuenta pública. Eso no es cierto históricamente, digamos, solo ocurrió en las cuentas públicas primera y segunda del presidente Boric, pero parece fijar, por así decirlo, una expectativa. Hay una expectativa de aumentar en aprobación producto de la cuenta pública. Puede ser o no, es algo que vamos a ver, pero al menos la institucionalidad está diseñada para que así sea. Ahora, de nuevo, en términos específicos de lo que ha ocurrido antes, ni con Piñera 2 ni con Bachelet 2 hubo un gran cambio. En presidentes anteriores es más difícil, porque las encuestas eran menos frecuentes y es más difícil como aislar el efecto de la cuenta pública. Además, en esa época era el 21 de mayo. Diego, ahora quiero entrar en la comparación con Donald Trump, porque hay varios elementos que empiezan a aparecerse. Trump llegó con enorme poder institucional, control legislativo y una base muy disciplinada. Kass también tiene el control de ambas cámaras. ¿Ves similitudes? Muchas, de hecho, digamos, el playbook electoral de Kast es muy parecido al de Trump. También, inundando la zona también se partió con esa... Claro, y también el de instalación es muy parecido, y lo primero, como el primer hito significativo en el gobierno de Donald Trump fue esto que él le llamaba el Big Beautiful Bill, como proyecto de ley grande y hermoso, que era un proyecto misceláneo con distintas cosas sobre recorte fiscal, algo que también Milei replicó. Impuestos, que también Milei replicó, la ley Omnibus, y que también replicó el gobierno de Kast con esta mega reforma o plan de reconstrucción. Tiene distintos nombres. Ahora, lo interesante es que Donald Trump, pese a que acumuló mucho poder formal, es el primer, para que digamos, dimensionemos lo que significa, fue el primer presidente en conseguir ganar el voto popular. En Estados Unidos el presidente tiene un sistema de votación indirecta. Tú puedes ganar pese a que solamente una minoría de los votos totales te eligen. Eso es muy común con los presidentes. Recordemos que ¿te acuerdas cuando ganó George Bush? Sí, la primera vez. Sí, la primera vez estuvo toda esa polémica. Perdió con Al Gore. La primera vez que fue elegido Trump, en estricto rigor, perdió con Hillary Clinton. Entonces, es normal o relativamente común que los presidentes republicanos, que tienen más bien sus bases de apoyo concentradas en zonas menos pobladas, en estados que están menos poblados, pierdan el voto popular contra los demócratas, que tienen básicamente sus bases de apoyo en estados mucho más poblados, típicamente California y Nueva York. Claro. Entonces, Donald Trump fue una excepción. Ganó con el voto popular. Eso no pasaba desde la elección de renovación de George W. Bush, o sea, la elección de reelección de George Bush hacia el 2000, y al igual que George Bush, también tenía mayoría en ambas cámaras, o sea, consiguió mayoría en ambas cámaras, arrastró, digamos, su triunfo, un triunfo legislativo significativo, y también tenía mayoría en la Corte Suprema. ¿Sí? Y logró también ordenar al partido y castigar a las disidencias. Eso ha sido clave. Claro, eso ha sido muy
novedoso de parte de Trump, la visibilidad con la que públicamente sanciona a las disidencias. En general, los Bush eran mucho más discretos en la manera, tenían un control firme sobre el Partido Republicano, pero lo hacían de una manera mucho más puertas adentro. En el caso de Trump es muy visible, lo hace de manera muy explícita y lo hizo poniéndole en las primarias legislativas candidatos de su confianza contra parlamentarios que él sentía que se habían portado de manera desleal durante la tramitación legislativa y en términos generales consiguió que sus propios candidatos derrotaran a los que iban a la reelección, ya fuera por el Senado o por la Cámara. En Chile, pocos gobiernos han tenido mayoría en dos cámaras, lo tuvo Bachelet. Solamente Bachelet, que lo tuvo durante un año. Un año y comenzó la lógica de del discolaje. Sí, exactamente. ¿Cómo está Kast en eso? ¿Es posible que le pase el efecto Bachelet o está más perfilado como lo que está haciendo Donald Trump? Donald Trump, que también está en entredicho, que ahora no está tan bien. O sea, Donald Trump tiene la particularidad de que acumula mucho poder formal, pero es muy impopular. O sea, en términos de encuestas de opinión, tiene un menos 20. O sea, si se hiciera un plebiscito imaginario sobre Donald Trump hoy día, un 60% votaría en contra y un 40% votaría a favor. De hecho, como unos medios internacionales, el New York Times lo ha calificado algunas veces como un autócrata. Es el presidente más impopular es mucho más impopular que él mismo en su primer mandato y mucho más impopular que Biden, que ya era un presidente históricamente impopular. Es el doble de impopular que Biden. Entonces, obviamente eso afecta sus chances electorales. Tienen elecciones de medio término en noviembre y la encuesta del New York Times que acaba de salir, que salió el domingo, da como largos favoritos a retomar el control de la Cámara a los demócratas y quizás también son favoritos para retomar el control del Senado, que es mucho más difícil porque tiene un sistema de cambio mucho más gradual y mucho más matizado para favorecer a los incumbentes. Y ahí algo que le ha pasado a Trump es que se traicionó a él mismo. O sea, él tenía todo este discurso de no ir a la guerra, de no gastar dinero en eso. Y bueno, está envuelto en eso. Algo parecido que le está pasando al presidente Kast, lo digo por el tema de seguridad, que él decía que entonces se traiciona su propio discurso. La penalización de los votantes a Trump, según esta encuesta del New York Times, es principalmente por su desempeño en la economía de bolsillo, en la economía doméstica, y por todo lo que implica relaciones internacionales y el manejo de la guerra en Irán. Lo interesante en el caso de Trump es que se da esta paradoja de que un presidente muy fuerte formalmente, con mucho poder, control en ambas cámaras, mayoría en la Corte Suprema, a diferencia de Obama, que peleó durante todo su mandato con la Corte Suprema porque tenía una posición minoritaria. En el caso de Donald Trump no ha tenido ese problema, salvo en los aranceles, es el único caso donde la Corte Suprema le ha fijado como límites a su propia política. Consiguió aprobar esta, ley ómnibus o gran y hermosa ley, pero el efecto que tuvo ese paquete legislativo en las preocupaciones de las personas fue inmaterial, digamos. Entonces, la percepción es que este personaje, que es muy poderoso en términos formales, que es capaz de transformar la política en resultados, no está preocupado en generar los resultados que a mí me importan. Y si bien sigue teniendo una base de apoyo significativa en su núcleo MAGA, que es un núcleo muy, muy leal, y por eso esta idea de que es un presidente con un piso de aprobación muy alto, incluso ese piso de aprobación alto, que en términos generales se fija en el 38-40%, está empezando a perforarlo hacia abajo. Entonces la pregunta que te hago ahí es, ¿por qué el poder institucional no garantiza legitimidad social? Porque eso es lo que se está viendo, ¿no? O sea, más bien lo que yo creo que el votante exige, cuando tú tienes un presidente o una presidenta que tiene control de ambas cámaras, que tiene una relativa
facilidad de implementar sus políticas públicas, incluso en el caso de José Antonio Kast, mejor que más de alguna manera tiene menos dificultades institucionales que las que tuvo Bachelet. Bachelet tuvo muchas dificultades para implementar sus políticas insignia con el Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas que el caso, digamos, del Transantiago, de la píldora del día después? Hubo muchas políticas insignia del gobierno de Bachelet que enfrentaron dificultades por cuestionamientos del Tribunal Constitucional. En el caso de José Antonio Kast, además, su poder formal significativo en términos de control de la Cámara de Diputados y del Senado se da en circunstancias donde en términos generales el poder judicial está muy deslegitimado, por el caso de Vivanco, y eso incluye todos los tribunales, ¿sí? O sea, si tú miras las encuestas de opinión en general, penalizan mucho el desempeño del Poder Judicial hoy en día. O sea, tampoco ahí tiene como un adversario institucional que le pueda poner freno al avance de su reforma. Entonces, efectivamente, estas reformas, digamos, la ley de reconstrucción, pueden ser un instrumento útil para garantizarte cierto control sobre semana a semana, sobre la agenda semana a semana. Pero a la hora de cómo van a evaluar tu desempeño las personas, no es si apruebas una ley o no, no es si sacas un reglamento o no. Lo que a los votantes tiende a importarles, si uno mira, digamos, las encuestas de opinión pública, es principalmente la economía del bolsillo, la economía doméstica, y la percepción de seguridad. Es ahí, yo diría, el domingo escribí una columna en El País que citaba una frase de José Ortega Gasset, digamos, que habla de la importancia de las cosas, ¿sí? La opinión pública en este ciclo, tengo la impresión de que es una opinión pública muy volcada hacia lo concreto, ¿no? hacia el propio bolsillo, hacia el propio espacio de percepción de seguridad. Pero eso siempre ha sido, ¿no? La labor de la política. Y ahí la pregunta final, ya para ir cerrando, ¿qué tan importante entonces es traducir las reformas en mejoras concretas y perceptibles para la vida cotidiana? Yo creo que ahí hay un error, digamos, en la manera en que muchos analistas políticos están viendo esto. Esto no es un problema comunicacional, esto es un problema material. Lo que tengo la impresión de que la ciudadanía está demandando es mejor ayudas concretas para que sea más fácil llegar a fin de mes. Soluciones concretas que ayuden en su percepción de seguridad, no en términos generales, no cómo se comunican las compras de equipamiento de carabineros, ni cómo se comunica el movimiento de los indicadores de seguridad, sino que necesitan sentirse más seguros en su propio entorno. Es digamos, en la dimensión de las cosas y no de los conceptos, o no de las palabras, donde yo creo que se va a disputar la aprobación del gobierno, y sobre todo yo creo que la opinión pública internaliza que este es un gobierno formalmente muy poderoso, que tiene control de ambas cámaras, que no tiene desafíos externos por parte ni del Tribunal Constitucional, ni por ahora tampoco, solo en parte, digamos, de la Contraloría General de la República. Y si bien el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho observaciones al proyecto de ley, son observaciones que no son vinculantes. Entonces, en términos generales, es un gobierno que acumula mucho poder formal. Entonces yo tengo la impresión de que la expectativa de las personas es que sus problemas se resuelvan, porque tienen efectivamente un gobierno muy poderoso en lo formal. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Siempre me confundo. Los martes de Diego, ahí está. Que esté muy bien, nos vemos el próximo martes. Nos vemos, que estén bien.